doctor Jairo Orlando Villabona, de la dirección de la DIAN. Director, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le pregunto como un amigo suyo que escuché la noticia. Oiga, Jairo Orlando, ¿qué pasó? Pues nada, Gustavo, usted sabe que uno cuando llega a estos cargos tiene el puesto a su disposición desde el primer día. Uno tiene el puesto de la disposición desde el primer día, pero tiene que haber un motivo de parte del presidente o para decirle a usted, bueno, muchas gracias, hasta aquí llegamos. Bueno, pues yo la verdad no tuve una razón de fondo, pero lo que he escuchado es que el problema es del recaudo, del bajo recaudo que tuvo la DIAN. Pero en realidad el bajo recaudo, pues si uno mira la tendencia del recaudo, la tendencia no es hacia la baja. Lo que yo creo que estuvo mal fue las estimaciones que se hicieron de los ingresos del recaudo precisamente. Estuvo sobreestimado y hubo cosas que se cayeron en esas estimaciones que habían. Por ejemplo, lo de los litigios, que eran cerca de 10 billones, eso se cayó. La deducibilidad de las regalías que la Corte lo aprobó son casi 6 billones de pesos. En la gestión de la DIAN se habían planteado cerca de 13.4 billones y eso se bajó a 3.4 billones, o sea, ahí ya van 26 billones. Los anticipos de renta del año 2023, que eso no se previó bien o no se midió muy bien, se comieron prácticamente todo el impuesto del año 2024. El comportamiento de las utilidades de las empresas en 2023 no fue bueno, lo que hizo que el recaudo de 2024 también fuera malo y fuera eso golpeado por los anticipos. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo que el recaudo pues se bajara muchísimo y pues eso son consecuencias de la economía y de esas sobreestimaciones. Doctor Villabona, pero usted dice también que las empresas bajaron se bajó este recaudo esperado de las empresas. ¿Hay también una situación de que los colombianos se están quedando sin plata para pagar sus impuestos? No, yo no creo tanto eso. Digamos, en las personas, el caso de las personas, los que tuvieron que pagar más impuestos, pues fuimos los empleados. Los empleados, porque realmente nosotros sí no tenemos alternativa y fueron las personas, los empleados que ganan, yo creo que más de 12 millones de pesos, fuimos las personas más afectadas, pero en general yo creo que no hubo inconveniente. Incluso pues hubo gente que tuvo que hacer hasta préstamos para pagar, pero digamos que eso es una situación en su momento más bien normal y con un grupo reducido. Doctor Villabona, usted en efecto heredó un problema por esas estimaciones que usted ya ha explicado. Usted llegó en abril tal vez y ya en aquel momento la meta de recaudo no se iba a poder cumplir por la herencia que había dejado el doctor Reyes. ¿Usted cree que los 260 billones con los que usted entró como meta al gobierno, sí era posible cumplirlos, tal vez si los sindicatos de la DIAN hubieran estado un poco más organizados o si se hubiera hecho algo que usted tal vez no hizo? Bueno, yo llegué a mitad de año, pero yo creo que los sindicatos no tienen mucho que ver. Yo creo que al contrario hubiera podido ser mucho más bajo el recaudo si no se hace todo lo que se hizo. Mire que en este segundo semestre se hicieron más de 150,000 visitas a comercios, que eso pues nunca se había dado. Se hicieron cerca de 80,000 entrevistas con compradores y creando una cultura de la factura electrónica, del recaudo. Y si no es por eso, yo creo que la situación hubiera sido peor. Nosotros desde acá, en las reuniones que tuvimos con el ministerio, incluso lo que se proyectaba era que el recaudo a final de año no fueran 260 como usted dice, sino 242. Y subimos a 243.6, un 1.6 billones por encima. Pero así eran las cosas. Ahora,
Ustedes implementaron una forma de embargo de cuentas a empresas, de gente que obviamente pues se vio muy afectada por esa reforma tributaria, y que de todas formas es gente que está trabajando, y se lo digo porque recibo mensajes todos los días, director, todos los días recibo mensajes de la gente que dice, mire, yo tengo una empresa muy pequeña, estoy pagando, haciendo el esfuerzo por pagar a la DIAN, y resulta que embargaron cuentas, y embargaron un montón de cuentas. ¿Eso no terminó siendo contraproducente? Pues lo que pasa es que la gente, hay que mirar los casos, porque la gente también se queja cuando la embargan, pero pues no dicen a veces la realidad, que no pagaron, no se pusieron al día. Mire, yo incluso pienso que las leyes en Colombia son muy laxas, y eso es parte del por qué los recaudos a veces no son buenos. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros hicimos estas visitas a los comercios, que fueron más de 150,000 visitas a centros comerciales, digamos a establecimientos grandes, encontramos que muchos de ellos, conociendo la norma ya desde hace muchos años, no estaban haciendo las facturas electrónicas, ¿sí? Pero el personal de la DIAN que iba, pues solo los de fiscalización son los que pueden hacer actas. Los otros que iban de gestión de impuestos y estos, pues simplemente le hacían la recomendación, pero en ese caso se debería por lo menos cerrar. Incluso el de fiscalización, cuando va, ni siquiera puede cerrar, tiene que hacer un acta y volver como a los 4 meses. En todos los otros países del mundo pasa esa situación, y usted le cierra preventivamente al menos 2 o 3 días, ¿cierto?, para que cumplan con las normas. Pero aquí tenemos, digamos, unas leyes muy laxas que hace que la gente no cumpla con ese tipo de normas. Ahora, director, seamos sinceros en una cosa. La DIAN también la tiene muy sencilla. No solamente estoy hablando de su administración, sino hacia el pasado. Las visitas son al comercio formal, y lo aprietan, y ahí está, y no puede hacer nada. Pero las visitas al comercio informal, esas no existen. ¿Al comercio informal? Sí, para que se formalicen. El comercio informal va tranquilo. Es el formal el que paga y el que aprietan. Sí, sobre eso se ha venido trabajando. Se hicieron más de 240 reuniones para formalización, incluso hay un plan, se hicieron acuerdos con municipios explicando todo lo de la formalización. Y yo en esto de la formalización, pues para estas personas, como se dice que son informales, hay que darles las facilidades. Yo por ejemplo, haría acuerdos con las cámaras de comercio, porque ahí hay unos costos que son importantes, y a veces la gente también los piensa. Y diría yo, por ejemplo, por lo menos dar 2 o 3 años de no cobrarles inscripciones en la cámara o ese tipo de cosas, o considerar algunas tarifas especiales para ellos para que se comiencen a formalizar. En lo informal hay dos aspectos, ¿no? Los informales que lo hacen bien, y los informales que están cometiendo, por ejemplo, delitos, y que hacen cosas que sabemos que todos hacen. Entonces yo creo que hay que hacer más campañas con las personas informales, darles más facilidades para que lo puedan hacer, y también explicarles la conveniencia de salir de la informalidad, porque en la informalidad no van a tener vida crediticia tampoco que les ayude mucho. Entonces yo creo que también es una parte de educación, pero sí, nosotros estamos trabajando en eso. Muy importante. Estamos hablando con Jairo Orlando Villabona, el director saliente de la DIAN. Mr. Dólar, lo escucha el director. Sí, señor. Mire, Gustavo, director, el gobierno ha anunciado que va a presentar en esta 2025 una nueva reforma tributaria tras el fracaso de la anterior iniciativa que no pasó en el Congreso de la República. ¿Qué recomendaciones, director, entregaría usted que se incluyan en ese nuevo proyecto de reforma tributaria para mejorar el recaudo de impuestos en Colombia y volver a tomar esa senda que se venía con años anteriores? Bueno, yo la primera que incluiría sería el de las recompensas por denuncias de evasión fiscal. En Colombia, de acuerdo a los estudios de la DIAN, del área de estudios económicos, la evasión está por encima de los 100 billones. Si usted controla al menos el 20% de esa evasión, ya son 20 billones. Y una herramienta que yo no me la estoy inventando, ya existe en el mundo, son esas recompensas. Recompensas pues yo la haría sobre montos
por ejemplo, en impuestos superiores a 240 millones y en contrabando superiores a 480 millones para no desgastar la entidad en hacer investigaciones de bajos montos y colocando multas a quien haga denuncias falsas para que pues sean casos realmente que nos ayuden al recaudo. Esa sería una muy importante, y si yo logro ahí el 20% de eso, estoy consiguiendo 20 billones y prácticamente no tengo que hacer nada más. Sí. Doctor Villabona, ¿usted cree, habiendo pasado ya por la DIAN y pues conociendo muy bien la cultura tributaria en Colombia, que los colombianos tenemos una cultura de evasión de impuestos? Yo creo que falta mucha educación. Yo lo primero que haría sería que íbamos a trabajar en eso, en un acuerdo con el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación, donde a los niños desde jóvenes le enseñen la importancia de los impuestos, del pago de impuestos, porque eso es lo que va a mantener un país, va a permitir los programas de educación, de salud, y seguramente la gente va a coger conciencia de eso, y eso es lo que pasa en los países europeos, que la gente, digamos, tiene una conciencia social sobre el pago de impuestos. Acá no, acá la gente, por la falta de educación que nos hizo, entonces la gente está mirando es cómo paga menos impuestos, y yo creo que ahí está el problema. ¿Se va triste, se va un poquito decepcionado, golpeado o no? No, en realidad yo no me voy decepcionado porque hicimos trabajo, dejamos planteados muchas iniciativas. Por ejemplo, las visitas que hicimos a los comercios fueron más de 150,000. Y las visitas las reuniones que hicimos con compradores fueron más de 80,000, hablando sobre esto, sobre la educación, sobre la exigencia de la factura, y digamos que hicimos muchos cambios acá que seguramente van a servir para el futuro, y estábamos planteando muchísimos, y lo vamos a dejar en una comunicación de lo que estamos proponiendo para mejorar también el recaudo y el control de la evasión. Director, muchas gracias y mucha suerte en este camino que emprende ahora. Bueno, Gustavo, muchas gracias a usted por la invitación.